Bueno, entonces después de ver, de ver de alguna manera la complejidad de la sociedad actual o de la vivencia del individuo en la sociedad actual, ¿no? Que es como el contexto más amplio, ¿no? En que puedo considerar un fenómeno artístico o una manifestación artística, tengo que ir ya más directamente a la fenomenología del arte, ¿no? Entonces, ver el arte como un fenómeno que se va, pues, contextualizando, ¿no? En diferentes contextos y que desarrolla conexiones, ¿no? Bueno, vamos a usar artistas ya desde los 60 hasta ahora y partimos de la experiencia, el producto y el proceso creativo, ¿no? Entonces, en el caso de Jean-Michel Basquiat, que es un precursor de la hipermodernidad en la cual supuestamente vivimos ahora, tenemos esta autorreflexión de la cual estaba hablando, la autoficción, ¿no? Su obra tiene un carácter autobiográfico, pero pasando por el modo simbólico, ¿no? No es que diseña todo lo que ha hecho en su vida, sino son las cosas en que él piensa, sus parámetros de cultura, ¿no? Entonces, es una experiencia que nutre el proceso y el producto, pero a través de una sublimación, ¿no? Es allá donde va a intervenir el contexto, ¿no? Con la definición del lugar del hombre en la sociedad, ¿no? Que el artista podrá, pues, asumir y explayar a su manera, ¿no? Como en el caso de Basquiat, que es, de hecho, considerado uno de los dos fundadores del arte graffiti, ¿no? Y que ha tenido mucha influencia en esta liminalidad del garabato con la pintura y con el graffiti, ¿no? Entonces él comienza graffiti, después dibujos así casuales, ¿no? Y las pinturas también las hace con este tipo de garabato, ¿no? Pero en los temas que a él le interesan, ¿no? Un primer enfoque entonces es considerar en el arte para el artista, bueno, la experiencia, el contexto en el cual vive, ¿no? Después el proceso, ¿no? Que acumula cierta posición con respecto al arte, ¿no? Y el producto. En el caso de Basquiat, el proceso, como digo, era de grafitero en la calle y, bueno, de cuadernos, de dibujos y, bueno, después de pinturas, pero siempre con un lenguaje muy suyo, muy privado, muy infantil, si no fuese tan agresivo, ¿no? Es un cruce raro de un lenguaje de casi caricatura, ¿no? Pero con una agresividad de tipo expresionista, ¿no? Entonces, sin embargo, como artista grafitero, automáticamente lo ubicamos en la cultura pop, porque los grafiteros son pop o punk. En este caso dices, ya, hace graffiti y todo lo que está haciendo, pero difícilmente podría ser considerado un artista pop. Está en el límite, ¿no? Está en el límite y está al inicio de un estilo de hacer arte graffiti. ¿Por qué esto se transforma después en una tendencia? Ahora, no hay unos que copien perfectamente a Basquiat, porque sería demasiado evidente, ¿no? Pero se crea una tendencia, ¿no? A partir del éxito de un artista, y esto lo que llamaba Lipovetsky el imperio de la moda. El imperio de la moda no se refiere a solo a la moda física de la ropa, sino de las tendencias. Ahora ya no lo llamamos la moda manda, sino son las tendencias, ¿no? Entonces, cada éxito, cada respuesta exitosa del arte frente a la sociedad puede desencadenar una tendencia. Ahora, esta tendencia es duradera. Otra idea de Lipovetsky, que, bueno, en esta tendencia de estar a la moda, tiene que ver con la seducción,
la renovación permanente y la diferenciación marginal. Marginal no es solo subterráneo, no es solo underground, ¿no? Es también la liminalidad, te diferencias porque estás al borde de un fenómeno, ya estás entrando en el otro, ¿no? Estás como a medio camino. Entonces es muy importante que Lipovetsky ha enfatizado, ¿no? Esto que pertenece, como algo se vuelve tendencia, tiene un poder de seducción, ha mostrado una renovación evidente, ¿no? Y se ha situado al borde de, ¿no? No está dentro de su género, está al borde, está coqueteándose con una forma de al lado, ¿no? Y esto te garantizaría estar a la moda, estar con la tendencia, ¿no? Pero la otra cosa que él trata en otro libro que se llama El Imperio de lo Efímero es efectivamente que la tendencia, la moda, todo es efímero entra en la hipermodernidad, ¿no? La hiper, que es hipermodernidad con hipernarcisismo, hiperconsumo, consumo por placer, lujo emocional, experimental, ¿no? Entonces, hiper es la coexistencia de muchas tendencias, de muchos modos de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay tendencias, pero son múltiples, coexisten, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué diferencia? Entonces, un mapeo de múltiples tendencias que coexisten de un caos. Bueno, poco, hay una mínima distancia de que aún, bueno, el análisis puede poner de manifiesto tendencias que no provienen tanto del arte mismo, sino provienen del contexto cultural. Bueno, la lógica de la seducción, fíjense en el caso, seguimos con Basquiat, yo he visto, por ejemplo, en La Habana, vi una exposición de los cuadernos de Basquiat de cuando era alumno de colegio, ¿no? Y eran cuadernos grandes, todos garabateados así, ¿no? Entonces tenía esta idea de llenar, ¿no? De componer un universo lleno, incluso cuando, y fíjense, porque hay fragmentación por un lado, tenemos en lo de la izquierda esta idea de las cosas no están relacionadas, tan fragmentadas, como sabemos que es el mundo, y del otro lado tenemos el esfuerzo de llenar el vacío, ¿no? De llenar con miles de cosas, ¿no? Sobreposiciones múltiples, ¿no? Y es llenar el vacío, fragmentación y llenar el vacío. ¿Seduce eso? ¿Por qué seduce? Porque nosotros mismos estamos marcados por lo mismo, por un síndrome de soledad y por este intento de cubrirlo con la demasía, ¿no? Con muchas cosas. Bueno, en el imperio de lo efímero de Lipovetsky, él habla de que este auge de frivolidad tiene que ver con una revolución en la imagen de las personas, de lo que ellas mismas pensaban de ellas. Y el hecho de que se dieron nuevos valores sociales vinculados a otro rol que el individuo se atribuye dentro de lo colectivo. Y esto tiene que ver con resaltar mucho lo individual desde lo empírico incluso, ¿no? Dejando de lado el pasado, valorando solo lo nuevo, afirmando que es más importante lo individual que lo colectivo, subjetivizar al máximo el gusto, como decir, bueno, si a mí me gusta, me gusta, no vas a decir que no está bien, ¿no? Entonces, todas estas características que son los nuevos valores sociales, las nuevas cosas que se aprecian, ¿no? Sí tiene que ver con la definición del arte actual. Basquiat trabajó con Andy Warhol, hicieron varias obras juntos, en verdad Warhol lo ayudó bastante en su carrera, allá están los dos. Y volvamos a lo de hiper, ¿no? ¿Por qué se habla de hipermodernidad? Ya no metamodernidad ni posmodernidad, ¿no? Sino es una dinámica efusiva, intensa, de volver posible lo imposible, ¿no? De tratar que las cosas duren, salir de lo efímero, ¿no? Entonces, el hiperindividualismo es proyectivo, es interesado en lo que va a venir,
¿no? Se junta esta hipermodernidad, hiperindividualismo con el hiperconsumo, porque es capaz de darte satisfacción y un sentimiento de eternidad en un mundo entregado a la fugacidad, el homo consumator, ¿no? El hombre que consume, y una sociedad que, bueno, dentro de la crisis consumista, también tiene que, por un lado, ofrecer cuanto más, y por otro lado, tiene que prestar atención a estas aspiraciones del individuo lúdico hedonistas, ¿no? Bueno, todo eso fue antes de la pandemia, pero bueno, habría que ver si realmente la experiencia por la cual pasamos está corrigiendo un poco este perfil del hombre que vive en la hipermodernidad, hiperindividualismo, hiperconsumo e hipernarcisismo, claro, que es junta el hiperindividualismo con el hiperconsumo, ¿no? Es una contemplación de tu propia felicidad, ¿no? Es incluso una cosa más complicada, que ya no tiene que ver con carpe diem, ¿no? Pásalo bien, ¿no? Sino es enfrentarse a un porvenir de incertidumbre y de riesgo al cual no se sabe cómo confrontarlo, y luchar por sobrevivir, ¿no? Entonces el hipernarcisismo ya no disfruta lo suficiente, quiere disfrutar, claro, pero más que todo se enfrenta a la angustia de la sobrevivencia, y para compensar tiene la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces esta exigencia del show, del espectáculo, ¿no? Que tiene que ver tanto con lo que tú consumes, pero también cómo te presentas ante los demás, ¿no? Ostentando una identidad, exigiendo, deseando, andando detrás del reconocimiento social. Entonces, ese es un perfil de la sociedad y del ser humano según Lipovetsky, ¿no? Entonces, es como después de Byung-Chul Han, ¿no? Ahora tenemos otro enfoque también de estudios culturales que tiene mucho que ver con la época actual, ¿no? Son libros que siguen saliendo. Lipovetsky es un teórico pues muy productivo, ¿no? Bueno, igual que Byung-Chul Han, los dos producen cada año libros, ¿no? Bueno, y ahora se considera que ya hemos superado la posmodernidad y estamos en la hipermodernidad, porque en la posmodernidad aún habían características como la importancia del yo aquí ahora, ¿no? El momento, el auge del consumo, la reorganización del funcionamiento social y cultural, el auge de la comunidad de masas, ¿no? Sobre todo por los medios, debilitación de las normas autoritarias y disciplinarias, pujanza de la individualización, consagración del hedonismo y del psicologismo, libertad por la disolución de los encuadramientos. En cambio, en la hipermodernidad, como que se ha regresado a una modernidad a máxima potencia. Una modernidad, de todo modo, asume el poder del hombre de proyectar y superar las dificultades. ¿Pero cómo? A través de una lucha total por la sobrevivencia, ¿no? Porque es una modernidad que ya no tiene muchas reglas, es carente de reglas, es globalizada y es marcada por huir siempre hacia adelante, moverse, innovar, hacer algo nuevo. Y también es una sociedad de la hipervigilancia que va bastante en acuerdo con la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han, porque evidentemente si todo está a la vista también hay una hipervigilancia permanente, ¿no? Vivimos entonces, según Lipovetsky, en un mundo que ya no tiene utopías, ¿no? Que solo lucha por sobrevivir, ¿no? Y por alcanzar la eficacia, ¿no? La hipermodernidad tiene también sus valores, ¿no? Es integradora, pretende replantear las cosas y, bueno, tiene este enfoque de dialogismo que pasa por la seducción, ¿no? Por implicar al otro, crear hiperrelaciones, ¿no? Un hiperbienestar, meterle a todo humor, diversión, atención, erotismo, ¿no? Entonces hay como componentes que tienen que ver con un dialogismo, pero no a través de las ideas puras, sino
a través de la seducción. Un fenómeno que se produce también interesante en el arte es esta apropiación, ¿no? e intertextualidad, que podríamos llamarla como también una multiplicación expansiva de los productos artísticos. Por ejemplo, un trabajo de Muro, de Bansky, ¿no? En que él se apropia de las figuras de Basquiat, ¿no? Bueno, las combina con lo suyo, ¿no? La corona, por ejemplo, es un símbolo el símbolo de Basquiat, y lo pone al lado de esta caseta, ¿no? Con la gente que quiere entrar, y de la rueda de Londres, ¿no? Bueno, donde la corona de Basquiat puede ser también las nacelas estas de la rueda del mundo de Londres. Entonces hay una combinación de lo local con lo global en este caso, porque lo local inglés de Bansky con lo global de Basquiat, ¿no? Con sus figuras apropiadas, y esto es también un fenómeno propio de ahora, que es de un consumo manifiesto, ¿no? Es mostrar lo que consumes, lo que te gusta, y construir a partir de eso, ¿no? El consumo, la lógica del hiperconsumo, es una promesa de un presente eufórico, ¿no? El momento inmediato en que se cumple una necesidad, se cumple un placer, bueno, aspirándose siempre al bienestar. Ahora los temas constantes han sido seguridad y salud, bueno, siguen siendo, pues más allá ahora por razones completamente objetivas. Antes era como una preocupación también que compartían tanto la gente necesitada como la gente que no tenía ningún problema, pero igual se preocupaba por la salud y la seguridad, ¿no? El poder de los medios es evidente, ¿no? Es diferente. Ya no puedes decir esto es manipulación, esto es información, porque la información es muy precipitada y no hay el tiempo, la manera, la dedicación de que uno vaya, pues, comparando las informaciones para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, en este mundo de seducción se da el fenómeno de la neofilia, ¿no? Todo lo nuevo es bueno, ¿no? Entonces, eso también va a afectar el mundo del arte y esta búsqueda de hacer siempre cosas nuevas, porque lo nuevo es progresar, ¿no? Ustedes saben que cuando un artista hace el mismo estilo todo el tiempo, dice, ah, no, ese se ha congelado hace tantos años, es el mismo estilo. No piensa que de repente ese es el mundo que está en su cabeza y él lo saca paulatinamente, elemento tras elemento, lo saca a la vista, ¿no? Pues no, porque tiene que ser nuevo, ¿no? Es una cultura, pues, hedonista, psicologista, donde es importante el movimiento, el futuro, la novedad, el consumo emotivo, la multiplicación de los puntos de vista. Y podemos seguir viéndolo en Basquiat, el consumo emotivo, ¿no? Los diferentes procedimientos, ¿no? Compositivos, que lleva a una implicación, pues, primero para descifrar la información, en segundo es el impacto bueno, de la cara borrada, de la izquierda, de las letras que se calzan una encima de otras a la derecha. El sujeto, entonces, según Lipovetsky, se siente abandonado a su suerte, ¿no? Se siente que no tiene capacidad organizativa suficiente, ¿no? De que su personalidad es frágil, que es inseguro. Lo llama Lipovetsky, es un narciso atormentado, crispado por las incertidumbres. ¿Qué va a querer hacer entonces un narciso atormentado y crispado? Bueno, en gran parte olvidarse de las fuentes que lo presionan y evadir. Entonces, esta cultura hedonista supone exactamente evasión y pasar los límites de lo establecido, ¿no? Esta exploración, y que se da tanto en el arte no objetual como en el arte en el ciberespacio, por ejemplo, ¿no? Centrarse en sí, en el reconocimiento de sí mismo a través de la obra,
La obsesión por uno mismo no se manifiesta tanto en la fiebre del goce como en el miedo a la enfermedad y a la vejez, en la medicalización de la vida. Narciso no está tan enamorado de sí mismo como aterrorizado por la vida cotidiana, por su cuerpo y por un entorno social que se le antoja agresivo. Este es de Metamorfosis de la cultura liberal, igual de Lipovetsky, ¿no? Bueno, de hecho, como él también lo explica, a los marcos internacionales promueven todo eso: terrorismo, catástrofes, lógica liberal, los efectos sobre los empleos, esto, por lo general, en lo local, contaminación, violencia, en lo personal, todo lo que debilita el equilibrio corporal y psíquico, ¿no? Bueno, y ahora en marco internacional entró también la pandemia. Defensa de sí, ¿no? Entonces, el rasgo del sujeto es la defensa de sí. ¿Qué le puede ofrecer el arte? Bueno, espejos de la defensa de sí. Tomar conciencia de que está en sobrevivencia, está en una especie de mínima resistencia, ¿no? Que se manifiesta más que todo por defensa de sí mismo frente a las presiones, ¿no? Entonces, el arte aporta seducción, renovación con la valoración de lo nuevo, la afirmación de lo individual sobre lo colectivo, la subjetivización del gusto, la disolución de las imágenes preestablecidas, y si contribuyen al único hiperconsumo desde esa perspectiva que junta presente, pasado y futuro. Por ejemplo, la estética del steampunk, por ejemplo, que hace una especie de retrofuturismo, con máquinas supuestamente del futuro, pero en un lenguaje victoriano, ¿no? De la Inglaterra victoriana. Celebración de la individualidad, normatividad y libertad. En la sociedad del espectáculo, esta vez, bueno, es el nombre que le da Guy Debord a nuestra sociedad global. La normatividad en el arte se erige por lo espectacular, dice Lipovetsky. La imagen tiene que impactar, ¿no? Tiene que ser impactante, espectacular, ¿no? Y también que permita escapar del mundo, de la tradición, ¿no? Y del mundo por lo general, ¿no? Y tener libertad para renovar, ¿no? Entonces, esta libertad del mundo tal como es, tiene varias traducciones, ¿no? ¿Hay un aspecto lúdico en eso? Sí, el arte, al entrar en el territorio de la imaginación, va a desarrollar siempre un componente lúdico, ¿no? De jugar de hacer el show, de hacer el espectáculo, ¿no? De crear una representación simbólica del ser en el mundo, ¿no? Pero que a la vez sea eso, una fiesta, una celebración de la revelación de sí mismo. Y muchas veces se revisita el pasado, ¿no? Es una fuente permanente de la renovación, por lo que normalmente estamos viendo con apropiación e intertextualidad, ¿no? ¿No? El pasado revisitado y las fuentes de la renovación, una saturación con referentes, ¿no? Podemos encontrar en instalaciones, evidentemente, y también en intervenciones de espacios públicos, en murales. En todo eso va a haber una saturación con referentes. En el videoarte también depende, ¿no? Puede haber desde un único referente obsesivo que se repita hasta una acumulación bien saturada de referentes. ¿Por qué? Porque la misma cultura es híbrida. Entonces, la imagen también va a tener hibridez, y al tener hibridez se libera completamente de una estructura demasiado coherente y cohesiva, entonces se puede aglomerar de cosas. No es algo que es solo de ahora. La saturación con referentes siempre expresa crisis, siempre aparece en el momento de crisis en que, curiosamente, cuanto más presiones hay, uno más vacío se siente y más se quiere
llenar de cosas, ¿no? Bueno, si recuerdas el Jardín de las Delicias, también estaba con un montón de elementos, bueno, que habría que mirar uno tras otro, ¿no? Una hibridez total, ¿no? Y una saturación total de referentes, ¿no? La memoria tiene un papel importante, evidentemente, porque es una manera de identificarte, no solo tú como individuo en sí, sino como parte de una colectividad, ¿no? La memoria me dice, soy parte de este colectivo, soy parte de esta comunidad, esto me da una identidad cultural abierta, por cierto, y reflexiva, ¿no? Entonces el arte puede dedicarse a reutilizar y reorganizar la memoria colectiva, justamente por esta hibridez, ¿no? y saturación con referentes de diferentes fuentes. La articulación de la memoria individual y colectiva es en realidad obligatoria porque la memoria de uno es parte, ¿no? Un porcentaje, por más chiquito que sea, de una gran manera de pensar la realidad, ¿no? De la memoria colectiva, ¿no? Igual se comparte imaginario individual y colectivo y es así como se puede construir un universo de sentido en el arte y cómo puede tener lugar la autorreferencia, porque si no fuese por la memoria colectiva, imaginario colectivo, capaz no podría comprender una obra que sea demasiado autorreferente, ¿no? Porque todos serían elementos desconocidos para mí. Entonces, sí, algunos elementos de la autorreferencia de uno, yo tengo que compartirlos, tengo que comprenderlos. Y esto pasa casi en los casos de las obras de Basquiat, ¿no? Entonces, se identifican algunas cosas y se trata de comprender. Ser autónomo, ¿no? El Byung-Chul Han hablaba también de que, por un lado, la post-hipermodernidad favorece la autonomía, pero a la vez se aumenta la dependencia porque uno se considera por la responsabilidad personal de uno. Entonces, como tiene responsabilidad, la responsabilidad es siempre frente a los demás. Entonces, hay una dependencia. Aparentemente soy autónomo para escoger mi rango de dependencia, ¿no? Los individuos son sometidos al poder y siguen los conflictos, ¿no? Y llegan a una teatralidad social, lo llama Byung-Chul Han, ¿no? Entonces, un gran teatro, como Calderón lo llamaba antes, el gran teatro del mundo, ¿no? Pero uno mismo se vuelve como actor, ¿no? Parte de esta teatralidad social y, bueno, incluyendo la expresión de las emociones íntimas, porque hemos visto que la intimidad ya está a la vista, está en transparencia. Bueno, y llegando otra vez a métodos, ¿cómo puedo analizar entonces esta producción de sentido entre el arte y la sociedad, ¿no? Bueno, puedo darle un enfoque sociológico, ¿no? Puedo mirar efectivamente el arte como un manifiesto de una sociedad, ¿no? Como una respuesta a sus problemas, a su estructura, y entonces puedo analizar y hacer un ensayo sociológico sobre la obra de arte, contextualizándola realmente con su contexto sociocultural, político y económico. Puedo darle un enfoque antropológico que tendría que ver con arte versus contexto. ¿Qué aporta este tipo de arte al contexto y a la condición humana? ¿A qué parte de la condición humana responde el acto artístico y su modo de darse a conocer, ¿no? Puede haber un enfoque simbólico, ¿no? Entonces ver símbolos recurrentes que se relacionan con la memoria colectiva y con el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, de lo simbólico voy a lo estético, ¿no? Puedo valorar también el tratamiento estético de estas manifestaciones simbólicas, ¿no? Porque el arte es simbólico. Incluso cuando pinta una jarra bueno, un vaso de agua con una manzana al lado, igual pues
simboliza cierto tipo de realidad, ¿no? Y bueno, ya el enfoque semiótico que se preocupa por el acto de producción y de recepción, ¿no? Esta negociación de sentido, ¿no? A partir del encuentro de subjetividades que de por medio tienen la obra o el acto o la acción, ¿no? Su forma, su sentido, su efecto. Bueno, el enfoque semiótico, del cual no vamos a avanzar mucho, de solo digo, sirve, ¿no? Es explorar la relación entre la construcción de la obra como una semántica, una construcción de sentido, relacionándola con su contexto. Entonces puedo ver arte como sentido, significado en relación al contexto. Y mi camino de exploración va a ser la referencia. Puedo ver como construcción formal, construcción de mundos, donde me importa la morfosintaxis, ¿no? Entonces es qué elementos he jalado y cómo los he combinado en el conjunto de la obra, ¿no? Entonces allá hay un trabajo de composición, si quieren, composición, pero con sentido que desarrolla la composición. O lo puedo ver también como pragmática, ¿no? De inserción en redes culturales, ¿no? Cómo se relaciona con otras manifestaciones de arte, cómo se comunica con el observador, ¿no? Entonces es la parte comunicativa por excelencia, ¿no? La pragmática, entonces, cómo comunica el arte. Entonces, en verdad, la semántica es la relación del arte con la realidad, con su contexto. La sintaxis o morfosintaxis es la construcción artística en tanto que composición con elementos que significan algo y que en conjunto van a significar una especie de lectura de la obra artística, y como pragmática la comunicación, ¿no? Que apela a la memoria colectiva y que trabaja apropiaciones, ¿no? Entonces es cómo se inserta la obra o el acto en la cultura. Bueno, esto es como hacerle aplauso a la semiótica, sirve para analizar el arte, sobre todo el arte que nos interesa a nosotros. Ajá, lo que no sabían es que Madonna era amiga de Basquiat. La sorpresa final. Madonna, al parecer tenía una relación bastante más evidente con él, porque dice, recuerdo despertar en medio de la noche y él no yacía en la cama al lado mío, estaba despierto pintando a las 4 de la mañana, muy cerca del riesgo, en un profundo trance. Eso me sorprendió. Él trabajaba cuando sentía verdadera inspiración. Fíjense, ¿no? Entonces terminamos con, bueno, estudiar el arte, y el arte no objetual en nuestro caso, significa, desde el punto de vista semiótico, interpretar su construcción de sentido, forma y efecto. Y también su contextualización, ¿no? Cultural, como un indicador de interacción entre la obra y la sociedad, la cultura, y por otro lado con el observador, con quien está mirando, ¿no? Ya.